Muy buenas noches. Qué gusto saber que contamos con su sintonía en este programa de ampliación y análisis de la noticia a la medida. Un gusto compartir el espacio con el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Le hemos dado seguimiento a la situación del caso de Génesis, una niña que fue asesinada cruelmente, y nos planteamos en esta noche cómo está la protección de la niñez y adolescencia en cuanto a sus derechos. Este es uno de los temas que tenemos para ustedes, así que comenzamos. De mujeres desaparecidas. De esta cifra, 1.747 mujeres fueron localizadas. Durante el año 2022, de conformidad con los registros del Ministerio Público, pues han sido activadas un total de aproximado de 1.968 alertas Isabel Claudina, las cuales pues han dado pie a que se inicien las diligencias correspondientes para localizar de la forma más pronta, efectiva y oportuna a estas mujeres desaparecidas. A consecuencia de esta situación, pues se ha logrado la desactivación de un aproximado de 1.747 alertas, lo que permite o refleja una efectividad del 88% en la búsqueda de las mujeres desaparecidas. Esto es sumamente importante, puesto que uno de los principales temas por los que vela la alerta de Isabel Claudina es procurar mantener esa integridad física y sexual de las mujeres que son reportadas como desaparecidas. Muchísimas gracias, Moisés. Ahora bien, ¿cuáles son los departamentos con más incidencia que reportan el caso de mujeres desaparecidas? Bueno, en los departamentos que reportan mayor incidencia en cuanto a mujeres desaparecidas, en primer lugar se encuentra el departamento de Guatemala con un aproximado de 697 alertas activadas. En segundo lugar, el departamento de Quetzaltenango con 110 y en tercer lugar el departamento de Escuintla con 101 alertas que reportan la desaparición de mujeres. Esto también puede obedecer a que en estos tres departamentos son en los cuales pues se concentra una mayor cantidad de población a nivel nacional. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación detalla en su sitio web que del 26 de diciembre del 2022 al 1 de enero del 2023 se generaron 87 alertas Alba Kenneth. De esta cifra, 38 alertas han sido desactivadas y 49 siguen activas. Muy bien, el tema entonces sobre la protección de la niñez y adolescencia en nuestro país, la vulnerabilidad que existe también para este sector de la población es más que evidente, licenciado Clavería. Cada día que vemos casos como el registrado en contra de Génesis, una niña de 7 años que fue cruelmente asesinada, nos refleja esta situación, pero también con cada una de las alertas que se activan por la desaparición de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo está el presente de esta población, licenciado Clavería, si lo pudiéramos evaluar? Yo diría que muy complicado. Yo diría que es sumamente difícil para los jóvenes, porque efectivamente, aunque legalmente existen muchas leyes que protegen, empezando por la propia Constitución Política del país, la Ley Pina, y otras leyes que también los protegen, la realidad es otra cosa, completamente distinta a la parte legislativa. Le pongo el ejemplo, muchos embarazos son no deseados y por lo tanto son niños que van a nacer y no van a tener ni el calor de hogar, ni la oportunidad de educarse, ni la oportunidad de convivir en un hogar integrado, sino fueron no deseados. Y esto es una realidad y eso está directamente relacionado con un tema de educación sexual. Y que hay que decirlo, pero también creo que efectivamente el esfuerzo tiene que ser por parte del Estado, en términos generales, municipalidades, gobernaciones, ejecutivo, legislativo y judicial, para ir proporcionando herramientas a las familias para que entiendan que la parte más importante de una familia es los hijos. Y que cuando uno los trae hay que educarlos y hay que criarlos bien. Yo creo que es un poco complicado y difícil en el país porque está también relacionado con los altos niveles de pobreza y de falta de oportunidades. De igual manera creo que hay un gran grueso
de la criminalidad que se relaciona directamente con temas de niñez y de juventud, con temas de que van desde el tema de pornografía y que pasa por el tema de abusos sexuales y de violaciones, y que es lo que constantemente estamos viendo, Sandy. Es un tema muy, muy difícil en el país, que hay que buscarle una solución integrada. Y es que ese es el punto, licenciado Clavería, porque cuando vemos entonces cuáles son los derechos que se les están vulnerando a los niños y a los adolescentes en nuestro país, son muchos. Sí. Realmente, si enlistamos, vemos esa lista bastante larga. Entonces, aquí hay que, pues las autoridades deberán establecer una lista de prioridades también y poder plantear una nueva forma, una nueva estrategia para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país, porque parece que lo que hasta el momento se hace pues no está dando los resultados esperados, porque seguimos viendo vulneraciones. Es decir, vemos situaciones, por ejemplo, de abusos de diferentes formas, sexuales, físicos, psicológicos, en contra de la niñez guatemalteca, la adolescencia también. Vemos situaciones, por ejemplo, también de niñez y adolescencia que están involucradas en temas del crimen organizado también. ¿Por qué? Porque se aprovechan de esa vulnerabilidad y así se convierte en una situación que cada vez se complica más, y que si analizamos cada uno de los derechos que tiene la niñez y adolescencia en Guatemala, vemos que probablemente hay un porcentaje muy bajo que lo está gozando y no completamente. Yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, ¿cómo es posible que las niñas en Guatemala de 10, 11, 12 años resulten embarazadas por sus propios padres, por sus propios abuelos, por sus propios tíos? Y digamos que ese es un punto que no está relacionado con la muerte de las personas. Pero es un tema de fondo, Sandy. Es quitarle a las niñas la oportunidad de vivir la vida de una manera distinta para lo que vienen en la vida. Educarse, tener oportunidades, trabajar, y duele mucho cuando uno ve eso. Y yo no sé si usted vio una noticia de una desaparición de una teenager ahorita en Baja Verapaz o Alta Verapaz. Y entonces, o sea, una joven no tiene ni el derecho a ser guapa en este país. Ni el derecho a ser guapa, fíjese lo que le estoy diciendo, ni el derecho a ser guapa, porque simple y sencillamente es apetecida por la criminalidad. Y de eso hemos visto cualquier cantidad de casos. Y entonces, ¿en dónde están los derechos de los niños? Y le estoy poniendo ejemplos en caso de jóvenes niñas o de jóvenes mujeres. Pero ¿y los niños? Que de igual manera son abusados sexualmente, que de igual manera son abusados en términos generales. Es decir, la legislación guatemalteca es una buena legislación, pero es muerta, no funciona. Es decir, en la realidad no opera. Es decir, ¿de qué sirve generar todos esos derechos si en la realidad es letra muerta simplemente? Exactamente. Vamos a ir con unos datos para ir apuntando cierta información que también es necesario destacar de este tema, porque el Estado debe garantizar sin duda alguna la protección jurídica de la familia. Los niños, niñas y adolescentes deben gozar y ejercer también sus derechos en la medida de su desarrollo físico, mental, moral y espiritual dentro del marco de las instituciones del derecho de familia reconocidas en la legislación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir en una vida digna y sin violencia, con acceso a la salud, nutrición y educación para desarrollar todo su potencial. Pero ¿qué tanto se le garantizan estos derechos? Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos por el Estado, la familia y la sociedad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la niñez y adolescencia está expuesta a sufrir las consecuencias de la violencia, abusos, maltratos y la explotación. Para hacer frente a esta realidad que afecta a todos los sectores sociales, es necesario fortalecer la protección especial de la infancia, es decir,
aquellas políticas y programas que aborden aspectos de prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas de violencia. Es muy importante entonces que se comprenda esta situación y que se pueda hacer algo para cambiar la realidad de tantos niños, niñas y adolescentes que están viviendo una situación bastante difícil. Imagínense, en una edad tan temprana también, una edad donde están en su máximo pues desarrollo en muchas ocasiones, y se les ven trucadas estas oportunidades. Y vemos, ¿no?, de población que tiene pocas oportunidades, pero ¿por qué? Porque también ha tenido poca protección y ha tenido esas pocas oportunidades desde muy pequeños. Claro, es que eso es un ciclo. Es un ciclo de vida negativo, pero es una realidad. Pero yo le pongo el ejemplo. ¿Cómo es posible que hay personas que tiran a los niños, a las niñas recién nacidas? ¿Cómo hay personas que los alquilan? Padres que los alquilan. ¿Cómo hay personas que los venden? ¿Cómo hay personas que los prostituyen? Y entonces, familiares, Santi. Yo creo que este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de sociedad, porque no es un esfuerzo única y exclusivamente de un gobierno. Eso es un error. Esto es un esfuerzo de la sociedad en general, en donde las iglesias juegan un papel determinante, en donde las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel determinante, en donde la iniciativa privada juega un papel determinante, y todos deberíamos de hacer un esfuerzo porque estos hechos no se sucedieran. Desgraciadamente, si no actuamos rápidamente, todos y cada uno de estos casos se van a ir incrementando en el futuro cercano. Y lo vamos a estar viendo repetidamente en los canales y en otros medios de comunicación. Se van a seguir viendo, porque efectivamente la sociedad como que no le importa. Media vez yo estoy bien, el resto no me importa. Y eso es un error que se paga muy caro cuando uno se es solidario. Exactamente, todos nos tiene que importar, porque dicen que el Estado, la familia y la sociedad deben colaborar entonces para poder promover y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país. Ojalá que mejore la protección de la niñez y adolescencia en Guatemala. Eso es lo que queremos ver de una forma pronta también. Así cerramos nuestro primer tema de análisis. Haremos una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos acerca de las deportaciones que, por cierto, ya iniciaron. El primer vuelo que arribó desde Harlingen, en Texas, trajo consigo a 87 compatriotas que no pudieron cumplir sus sueños, pero que agradecen al Creador de retornar con vida. Sí, estábamos coronando en Houston cuando pues lo de la migración pues llegaron y nos agarraron. Y tuvimos ahí varios días así como una prisión pues. Pero gracias a Dios estamos de regreso, estamos con vida y eso se lo agradezco mucho a Dios. ¿Cómo pasaste esos momentos en donde cae la patrulla fronteriza o las autoridades de seguridad y se destroza completamente lo que ya habían alcanzado? Sí, es algo muy difícil, ¿verdad? Porque uno lleva sueños, hace mucho esfuerzo para llegar hasta Estados Unidos, pero hay que echarle ganas, hay que darle de nuevo y no hay que perder la fe. La fe mueve montañas y es algo muy difícil, pero sí vale la pena. Coméntame, ¿hace cuánto saliste desde tu casa? Yo tengo 1 mes y medio, salí desde el 22 de noviembre. La escena nuevamente se repite, con los zapatos sin agujetas por temas de seguridad, con la pulsera de registro y con su ropa sucia, tal y como fueron detenidos en la frontera, pero con la idea de volver a intentarlo. Gracias a Dios que volví. Los sueños que tenías no se cumplen, pero esperas volver. Sí, espero al volver. No se cumplieron, pero la siguiente tal vez sí. ¿Alguien te espera en este momento, ahora que retornas? Sí. ¿Esperas brindarle ese abrazo que no le diste durante la Navidad, Año Nuevo? Sí, sí, claro. ¿Esperas ya prácticamente volver a intentarlo? Sí. En 2022, tanto por vía terrestre y aérea desde Estados Unidos y México, fueron deportados 94.210 compatriotas. Inician las deportaciones en nuestro país.
un panorama bastante complicado y vemos entonces que fueron pocos los días donde no se registraron estos vuelos de deportados. Continuamos entonces contabilizando guatemaltecos que son regresados al país, que intentaron viajar a los Estados Unidos y que fueron interceptados, fueron detenidos y retornados. Mañana también se tienen programados, de hecho, otros vuelos con más guatemaltecos que serán retornados al país y que muchos de ellos probablemente van a intentar nuevamente cruzar la frontera, sin dudarlo. Es lo de no acabar, Sandy. Lo hemos venido hablando ya desde hace muchísimo tiempo y el problema de la migración irregular no es un problema que se va a detener o se va a contener simple y sencillamente con desearlo. Eso no es cierto. La migración se puede detener si se generan oportunidades de trabajo y oportunidades para que la gente pueda vivir en paz y desarrollarse en cualquier país del mundo. Latinoamérica está pasando por momentos difíciles, especialmente algunos países en donde los niveles de pobreza se mantienen o se han incrementado. Guatemala es uno de ellos. Y yo creo que en este tema hay varias aristas. Una es aquellos que piensan en la reunificación familiar, otros que efectivamente es la moda. Yo me voy a Estados Unidos porque todos los que están en Estados Unidos les va re bien. Y la tercera son los que efectivamente necesitan salir de la problemática económica y de violencia en que viven en sus respectivos países y se la juegan. Entonces yo creo que hay que ser muy creativos en cómo vamos a hacer para poder contener esta migración que se ha convertido en un problema muy complicado para los norteamericanos, pero que es un tema humano. Y las migraciones siempre han existido en la historia del mundo. Esto no es un fenómeno nuevo en el mundo, es un fenómeno que se ha dado desde la antigüedad y es lo que ha cambiado el mundo. Pero desde luego hoy la migración está mal vista por algunos países. Y creo que nosotros como país tenemos que hacer el esfuerzo, Sandy, para detenerla y que efectivamente los guatemaltecos que quieran aspirar a irse a Estados Unidos, pues sean los menos, pero que los más se queden fortaleciendo, sacando adelante el país y viviendo en condiciones dignas. Exactamente, condiciones dignas, que es lo que se espera. Pero mientras esa realidad llega, qué difícil es esperar sin ninguna esperanza al final. Imagínense, hay cuentas por pagar, hay alimentación que también que cubrir. Y si no llegan las oportunidades, entonces otra opción es ir a los Estados Unidos. Y realmente, a pesar de los riesgos que representan y que cada vez también vemos que también el crimen organizado se aprovecha de los migrantes de muchas maneras, sí. Y que ese es otro de los riesgos que tiene que enfrentar también la persona que va buscando mejores condiciones, mejores oportunidades que en este país no se están dando, ni tampoco en la región. Imagínense, no es como que decir, bueno, entonces me voy a El Salvador porque allá la situación está mejor, o realmente estamos en situaciones parecidas. Somos los mismos. Claro. Lo que varía es un porcentaje mínimo posiblemente de un país a otro en el que mejoran las condiciones, pero en términos generales estamos todos complicados en materia económica y en materia de violencia, especialmente en la región centroamericana y en Latinoamérica en términos generales. Pero por eso le decía, no es solo de desear, es buscar soluciones, pero el problema que tenemos es no entender que no solo está en manos del gobierno la problemática, que también está en manos de los que generan puestos de trabajo y oportunidades, como son los empresarios del país, en quienes de verdad son ellos al final los que pueden hacer que el tren del desarrollo se llegue a los pueblos y mejoren sus condiciones si efectivamente quieren cambiar el país. Yo creo que el empresariado juega un papel determinante en cualquier lugar del mundo. Es decir, usted lo puede ver en la China continental, lo puede ver en Taiwán, lo puede ver en Corea del Sur, lo puede ver en cualquier país de los países desarrollados y va a ver que el empresariado juega el papel más importante de desarrollo humano y de desarrollo económico en los países. Por lo tanto, el esfuerzo también hay que convencerlos a ellos y ya no seguir creyendo en los cuentos de hadas, ¿verdad? Eso de que les vamos a traer a ustedes
todas las mejoras del mundo, pero apóyennos y ayúdenos con la migración. ¿Dónde hemos escuchado eso y cuántas veces? Vamos a ir con unos datos de apoyo también en este tema para poder pues apuntar algunos asuntos también que es necesario recalcar de esta situación, porque recordemos que durante el primer vuelo de deportados este día, 87 guatemaltecos fueron los que arribaron en este vuelo de los Estados Unidos, que partió de Texas, con lo que se reactivan así las deportaciones bajo el título 42. Los migrantes que retornaron al país y que no quisieron dar su nombre contaron que mientras estuvieron en los centros de migración en Estados Unidos, los amarraban y les daban malos tratos. Son las denuncias que planteaban algunas de las personas que venían en este vuelo de retornados. La mayoría de entrevistados señalaron también que intentarán volver a los Estados Unidos de manera ilegal, porque hay una garantía de que hay 2 o 3 intentos para poder llegar. Después de eso, pues bueno, si quieren viajar nuevamente, tendrán que juntar nuevamente el dinero, pagar al coyote y corre y va de nuevo. Datos del Instituto Guatemalteco de Migración registraron que en el 2022 fueron 94.216 guatemaltecos los que fueron expulsados a Guatemala desde los Estados Unidos y de México. Esta cifra es un 48% más alta que la estadística del 2021, cuando fueron deportados 63.520 personas. Estados Unidos deportó un total de 40.713 personas en 368 vuelos aéreos, lo que representa un aumento del 128% en comparación en 2021, cuando fueron retornados obligatoriamente 17.806 migrantes, mientras que de México fueron deportadas 37.963 personas vía terrestre, mientras que vía aérea 15.547. Imagínense ustedes, 94.216 guatemaltecos que fueron retornados. ¿Cuántos fueron los que llegaron? ¿Cuántos pues todavía están tratando de llegar y están en la lucha también? Aquí vemos el aumento que ha tenido la migración cuando vemos estos números, porque es difícil contabilizar cuántas personas abandonaron el país para viajar ilegalmente. Esa es la cifra negra. Claro, es imposible determinarlo. ¿Cuántos murieron en el camino? Exactamente. ¿Cuántos se quedaron trabajando y sirviendo al crimen organizado en territorio mexicano? Es decir, el problema que genera la migración es complicado y terrible, pero creo que, por eso yo le digo, yo creo en el esfuerzo que tenemos que hacer en Latinoamérica. Entiendo que los norteamericanos están planteando el derecho que tienen a que efectivamente entren aquellos que cumplen con todos los requisitos. Pero lo que no hay que quitar de por medio es que la mano de obra barata de guatemalteca y latinoamericana sirve para que esa economía se mantenga boyante. Y eso es una realidad. Creo también que efectivamente hay que hacer un esfuerzo para que los norteamericanos también entiendan que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros hemos actuado con responsabilidad, apoyándolos y ayudándolos en el tema migratorio, mas sin embargo ellos nunca han aceptado el TPS para Guatemala. Así es, el punto es de que esta situación se va a empezar a complicar cada vez más, cada año lo estamos viendo. Actualmente las autoridades de migración están en alerta porque se espera que el flujo migratorio incremente y que de hecho en los próximos días, ya en este mes, se tengan pues ciertas caravanas o grupos que busquen cruzar Guatemala, partiendo entonces hacia México y luego tratando de llegar a los Estados Unidos. Eso es lo que se está previendo y que por eso también están en alerta las autoridades, concentrando también a las fuerzas de seguridad en los puestos fronterizos para tener el control necesario de la población centroamericana y no digamos los guatemaltecos que podrían sumarse también a esta situación, porque vemos entonces que el flujo migratorio va a continuar aumentando también, las cifras se van a ir disparando, cada vez hemos visto este aumento y el año pasado nos dejó precisamente marcado muy bien este incremento en cuanto a las deportaciones, lo que nos hace ver la realidad de la migración en nuestro país y en la región. La conclusión, licenciado.
Al final, la conclusión es que la migración irregular no se va a contener simple y sencillamente con deseos. Hay que cambiar los países si la queremos contener, y también los norteamericanos tienen que voltear los ojos a Latinoamérica y apoyar fuertemente esta región, porque al final ellos están situados también al norte, pero nosotros somos parte de todo el hemisferio. Bueno, con esta conclusión nosotros haremos una pausa. Regresando, hablaremos acerca de las municipalidades y que, por cierto, este año tendrán un incremento en su presupuesto. Ya le explicamos por qué. Para este 2023, los 340 municipios del país repartirán entre sus municipalidades 4.312.33 millones de quetzales por medio del situado constitucional, aporte que reciben las municipalidades por parte del organismo ejecutivo. Como la ley nos ordena, en los primeros 5 días se está trasladando, dando cumplimiento por parte de esta comisión, el cálculo definitivo del situado constitucional, el cual asciende a 4.312 millones de quetzales. Esto representa un incremento del 16% respecto a 2022, donde teníamos 3.700 millones, y que equivale a 581 millones de quetzales más de aporte de situado constitucional para las municipalidades en 2023, que, como la ley lo dice, podrá seguir siendo invertido en todos los temas prioritarios de agua, saneamiento, salud y educación, y en toda la inversión pública que el país dice. La ley dice que el situado debe ser el 90% para inversión, y el incremento que se está dando tras la corrida de datos es entre el 1.3% hasta el 49% de incremento que algunas municipalidades están recibiendo. La distribución del situado constitucional se distribuye de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 119. El 30% distribuido proporcionalmente a la población total de cada municipio. El 35% distribuido en partes iguales a todas las municipalidades. El 25% distribuido proporcionalmente a los ingresos propios per cápita de cada municipio. El 10% distribuido directamente proporcional al número de aldeas y caseríos. Respecto a cuándo se hará efectivo el aporte anual a las municipalidades, el representante del Ministerio de Finanzas dijo que durante los primeros 15 días del mes de enero. Muy bien, así es que por una base constitucional también se ha establecido este incremento para las municipalidades durante el ejercicio fiscal 2023. ¿Qué significado o qué uso se debería de realizar con estos recursos, licenciado Clavería, que se van a tener en las municipalidades, donde cada vez que se tienen más recursos se esperarían que se tengan mayores resultados también? Yo creo que uno de los graves problemas, Sandy, es que no hay controles no hay control y supervisión por parte de la Contraloría, porque no se da abasto en muchos de los casos, o porque hay un contubernio en otros casos por temas de corrupción, y eso es innegable. Ahora, yo creo que incrementar el situado constitucional es bueno para las municipalidades siempre y cuando se inviertan, como lo dijeron, en salud, en educación, en agua, en latrinización y en cualquier otro programa que beneficie a la población. Porque el grave problema que yo he visto es que muchas aldeas y caseríos, que son los más alejados en muchos de los casos de los cascos municipales, no tienen acceso a nada. Y eso es debido a que efectivamente, lo platicamos en otro momento, los alcaldes se reeligen fácilmente con un número determinado de votantes que logran captar en los cascos urbanos municipales, y se olvidan de las aldeas y de los caseríos. Yo creo que la exigencia de esa inversión debe ser dirigida a aldeas y caseríos, y quien no cumpla, pues deberá tener algún tipo de penalidad en el propio citado constitucional, aunque sea constitucional. Yo de verdad no concibo que no se apoye y ayude a la gente que más necesita. Así es, definitivamente. Tienen que plantearse también prioridades, porque sabemos que hay
Hay lugares, por ejemplo, en nuestro país que no tienen acceso al agua, ni siquiera al agua potable también, que tienen algunas necesidades que decimos, ¿cómo es posible que estén con tantas precariedades también esta población? Y que ahí están los recursos que a veces ni siquiera se logran ejecutar. Entonces, aquí va a tocar que las autoridades municipales puedan establecer esa lista de prioridades y que realmente corresponda a las necesidades de la población. No solamente es de, ay, pongamos bonito una calle principal porque es lo que se ve, sino lo que va de fondo también. Estos problemas de drenajes también, donde hay lugares donde también tienen serias complicaciones. Y bueno, así podemos seguir enlistando varias necesidades y problemas que la población plantea y que necesita también y no han tenido respuesta. Pero le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, y me consta además, yo he visto cuando para las ferias de los pueblos, los alcaldes tiran el dinero de la municipalidad en fiestas en las que traen grupos extranjeros a los municipios. He visto cómo gastan el dinero precisamente en drenaje y este montón de cosas o en adoquinamiento, en otro montón de cosas que en muchos de los casos no son prioritarios, como por ejemplo el agua en las aldeas. ¿Sí, de qué se mueren los niños en este país? Se mueren de las enfermedades por falta de higiene, y todos los tenemos que entender. ¿Qué es lo que se necesita? Agua, y enseñarlos a utilizar a las familias el agua para limpiarse, para lavarse las manos, para cocer los alimentos, etcétera. Pero no tienen agua. Y esto es parte de lo que hay que comenzar a pensar en hacer en el futuro cercano. No puede ningún país salir adelante cuando sus autoridades no entienden para qué llegaron al poder. Y yo creo que este situado constitucional, insisto, es bueno, es correcto cuando los alcaldes, porque hay muchos alcaldes que efectivamente lo invierten en su población más pobre y más necesitada. Exactamente. Vamos a ir con unos datos también complementarios a este análisis, porque los municipios del país, los 340, van a repartirse entre sus municipalidades este monto que ha sido asignado por medio del situado constitucional, un aporte anual que reciben las municipalidades por parte del organismo ejecutivo. Cabe mencionar que según autoridades, este año el incremento es de 16%. Imagínense ustedes, 16% es el aumento y es un total de 4.316.033.000 quetzales. Eso es entonces el monto que se estará distribuyendo entre estas municipalidades. La distribución del situado constitucional se hace de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 119, donde se establece que el 30% será distribuido proporcionalmente a la población total de cada municipio, el 35% distribuido en partes iguales a todas las municipalidades, el 25% distribuido proporcionalmente a los ingresos propios per cápita de cada municipio, el 10% distribuido directamente proporcional al número de aldeas y caseríos. Así es como se tiene que realizar la distribución entonces de este aporte constitucional que se tendrá ahora para el 2023. Así que, población, a exigir a las autoridades también resultados, porque ahora van a tener mayores recursos con los cuales podrán contar y ejecutar proyectos. Así cerramos entonces esta parte de análisis del programa A la Medida. Licenciado Clavería, siempre es un gusto para mí poder compartir este espacio con usted. Feliz noche. Feliz noche, Sandy. Feliz noche a todos los amigos en casa. Y así, antes de irnos a la pausa, también vamos a darle a conocer otras noticias que es importante indicar, porque vamos a hablar sobre el ciclo lectivo 2023 en el sector privado, que por cierto inicia este 6 de enero. El calendario escolar 2023 se enmarca este viernes 6 como el inicio del ciclo lectivo para los centros privados por cooperativa y municipales. Como indica el calendario, el 6 de enero es el arranque oficial de la educación privada en el país. Ahí realmente
lo que manda, digámoslo de esa manera. Cada centro educativo privado desde el año pasado tenía ya elaborada la planificación y su calendario anual para poder darle inicio de manera presencial al 100% al ciclo escolar. Lo importante del ciclo, que sí está abarcado desde el 6 de enero al 31 de octubre del año, es que se cubren los 180 días de clases. Entonces ya se va adaptando lo que han sido los días de descanso, los feriados, Semana Santa, el Día de la Madre, etcétera, etcétera, y se va acomodando de acuerdo al calendario individual de cada centro educativo. Pero si el arranque oficial es el 6 de enero, algunos centros educativos ya han abierto sus puertas, pero también ya están en la modalidad de planificación de las diferentes actividades que se van a elaborar y cumplir durante el año escolar. Sí, 100% presencial. El ciclo escolar será totalmente presencial. ¿Cómo será el uso de la mascarilla dentro de los centros educativos? Sabemos que el uso de la mascarilla es voluntario. Recomendada más ahora que nunca que tenemos pues este repunte de COVID con sus nuevas variantes, pues, siempre recomendado, porque así dicen las normativas del Ministerio de Salud, que donde se estén en ambientes cerrados que se utilice la mascarilla, pero en centros educativos no es obligatorio el uso, sí se recomienda. En lo que es la vacunación, es en la misma dinámica. De ese sentido, se recomienda que todos estén vacunados. No es obligatoria la vacuna, sin embargo, es muy importante tenerla. El ciclo lectivo para el sector público será a partir del 20 de febrero con la inauguración de las clases para todos los niveles y modalidades. Y en otra información, la ex jefa de la FESI en Quetzaltenango deberá enfrentar un segundo proceso penal. En un juzgado de primera instancia de Quetzaltenango se celebró a puerta cerrada una primera declaración de Virginia La Parra, ex titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en aquel departamento. La diligencia se desarrolló a puerta cerrada porque la juez del caso, Carmen Acú, decretó la reserva total de la carpeta judicial. La juzgadora aceptó la petición del ente investigativo que La Parra sea investigada por el delito de revelación de información confidencial o reservada, al considerarse que existe el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Se resolvió prisión preventiva en contra de la jefa de FESI. A la Fiscalía se le otorgó 3 meses para realizar la investigación. En abril de este 2023 se analizará si Virginia La Parra debe o no enfrentar un juicio por revelar información de carácter confidencial o reservado. En diciembre del 2022, la jefa de FESI de Quetzaltenango fue sentenciada a 4 años de cárcel conmutable por el delito de abuso de autoridad.